Continuamos con Primera Página, 7:43 minutos de la mañana de este miércoles 28 de mayo. Queremos agradecer a ustedes su participación en las redes sociales. Nuestra etiqueta Primera Página está en el tercer lugar de las tendencias de Venezuela. Gracias por sus comentarios, por sus preguntas a nuestro invitado. En este segmento le vamos a dar cabida a su participación. Estamos conversando con Ricardo Molina, constituyente por el estado Aragua, sobre la situación política de nuestro país. Dejamos para este bloque también una pregunta importante. Más allá de los llamados a participación militar para la solución política en Venezuela, más allá de los diálogos, más allá de todas las vías que se están tomando, hay un reclamo no solamente de la oposición venezolana, sino de países de Latinoamérica agrupados en la Organización de Estados Americanos, en el Mercosur, con respecto a las garantías de los derechos humanos en Venezuela. Una de ellas, por supuesto, el derecho a la vida. Vemos en los últimos días 5 niños fallecidos en el JM de Los Ríos. Parte de los reclamos que hay. ¿Ustedes consideran que más allá de las vías que se están tomando para la solución, es justo o no este reclamo que se está haciendo en un contexto donde Venezuela tiene el salario mínimo más bajo de Latinoamérica, tiene una escasez de medicamentos que supera el 80%, y tenemos una situación política bastante crítica donde la alternabilidad e incluso la democracia ha sido puesta en tela de juicio? Mira, no tengo noticias en detalle del fallecimiento de esos niños. Sí sé que se han muerto 2 niños que pudieron haber sido salvados, pero por el bloqueo financiero estadounidense no se pudo hacer. Me refiero a los niños que han fallecido porque no pudieron ser operados en Italia gracias a la plata que nos tiene el Novobanco, un banco portugués ladrón que le está robando a Venezuela no solamente la plata, sino el derecho a la vida de nuestros niños. Es producto del bloqueo estadounidense. ¿Por qué el Novobanco hace eso? Porque Estados Unidos lo amenaza, porque Estados Unidos les prohíbe que puedan tener transacciones libres los venezolanos, el gobierno venezolano, las instituciones venezolanas. Pero volvemos a lo mismo, estas medidas son consecuencia de ese mismo reclamo. Y por cierto, las sanciones tienen nada más 2 o 3 años. Irreflexivo. En Venezuela no hay medicinas, Nicolás Maduro es malo. Pregunten por qué no llegó la insulina el año pasado cuando debió haber llegado, porque nos las robaron en Colombia. Se logró pagar y llegó a un puerto colombiano, y en el puerto colombiano se enteraron de que estaban y nos las robaron. El bloqueo es brutal, es una conducta de lesa humanidad. Quieren ahorcarnos, no van a poder, porque el pueblo venezolano es un pueblo valiente, trabajador, echado para adelante, con un líder al frente, con el apoyo de gobiernos, de gobiernos que están dispuestos a defender, no el gobierno venezolano, están dispuestos a defender el derecho a la autodeterminación. Nosotros decidimos transitar el camino que estamos transitando. No va a venir Estados Unidos ni ninguno de sus serviles aquí a decirnos lo que tenemos que hacer. Nosotros somos libres y soberanos. No es gratis ser libre y soberano. Pero ¿y por qué en paralelo? ¿Por qué en paralelo, que también es un reclamo que hace la dirigencia opositora, por qué en paralelo a este bloqueo no se buscan vías alternas para solventar los problemas? ¿Cuál es la vía alterna? Torcer el brazo. Ceder ante Estados Unidos, como dijera... No, pero Estados Unidos no es la única economía del mundo. El inefable Guaidó, bajarnos los pantalones ante Estados Unidos. ¿Qué pasa con las alianzas con China? ¿Qué pasa con las alianzas con Rusia, con India? Están trabajándose. Pero no han solventado ese tipo de problemas. Están trabajándose. Ahora, nosotros tenemos que saber, estamos enfrentados al imperio más grande de la humanidad. Y así como Simón Bolívar derrotó al imperio más grande de la humanidad en aquel entonces, aquí nosotros, el pueblo venezolano, va a derrotar al imperio estadounidense. Ellos están haciendo todo para que nosotros doblemos el brazo. Nosotros no nos vamos a dejar. ¿Al precio que sea no se van a dejar? Al precio que sea, como lo dijo Simón Bolívar. La mitad ha dejado la vida para defender la patria, la otra mitad estamos dispuestos a hacerlo para seguir defendiéndola. Bien, vamos a revisar. El imperio venezolano no va, el imperio estadounidense no va a poder con el pueblo venezolano. Métanselo en la cabeza. Bien, vamos a leer la participación de nuestra audiencia. Recordamos que conversamos con Ricardo Molina, constituyente por el estado de Aragua, nuestra compañera Sue Rodríguez Pérez con su participación. Así es, Carlos, de inmediato nos corresponde pasar a la participación de nuestros televidentes a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Comenzamos con Julio Quijada. Señor Molina, explique cómo un líder chavista como Hugo Carvajal acusa al rector Carlos Quintero Cuevas como el encargado de hacer fraude en el Consejo Nacional Electoral para blindar al chavismo. Que lo explique él. Cada traidor ve a ver cómo se defiende. Nosotros no tenemos nada que opinar al respecto, que le pregunte a ese señor.
Vamos a pasar a otro comentario del señor Francisco. Ya que el señor Molina habla tanto de bloqueo, no hay dinero para medicinas, pero sí para uniformes y armas, o es para mantener a sus amigos los militares contentos y a su favor. Ayer falleció otro niño en el JM de Los Ríos, ¿lo sabe? Sí, pregúntenle a Guaidó por qué. Pregúntenle a Guaidó por qué no llegan las medicinas. Pregúntenle por qué no llegan las materias primas para alimentos. Pregúntenle por qué él promueve que Estados Unidos aumente cada vez más las sanciones contra el pueblo venezolano. Es a él a quien tienen que preguntarle. Nos ha llegado mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. También Carlos Sanabria. Señor Molina, si es cierto que están apegados a la Constitución y las leyes, por favor indique en qué parte de la Constitución o en qué ley se establece que se puede suspender un referendo revocatorio a partir de la decisión de jueces regionales. No sé a qué referendo revocatorio se refiere, pero recojan las firmas. Esperen el periodo, el lapso constitucional y allí lo pueden hacer. Estamos en democracia. Ahora tienen que cumplir. Hay que ir al revocatorio. Está bien, recojan y cumplan. Nosotros no les vamos a recoger sus firmas. Tiene que ser las organizaciones políticas que lo promueven. Están acostumbrados a que otros les hagan el trabajo, a que otros hagan lo que ellos dicen porque ellos son poderosos. Eso se acabó desde el año 98. Por su parte, la señora Ana Yole. Señor Ricardo, ¿usted cree que el venezolano de a pie vive con sueldo mínimo? ¿Ha comprado queso últimamente? Tenemos una situación económica complicadísima, complicadísima. Gracias a todo esto, errores, sí se han cometido errores, pero ha habido una presión internacional brutal, un ataque a nuestra moneda brutal, que luego nosotros mismos, en general la población venezolana, nos hemos hecho parte. Nosotros, cada quien tiene responsabilidad, hay que revisarse. Hace tiempo que estamos promoviendo, Venezuela tiene que cambiar la visión rentista y entrar en la visión productiva. ¿Qué produzco yo? ¿Qué hago yo para que todos los demás puedan producir? ¿Cómo puedo ayudar a solventar para la satisfacción de nuestras necesidades? Revisémonos, cada quien pregúntese, si yo estoy esperando que vengan otros a satisfacer mis necesidades, yo no estoy haciendo la parte que me corresponde. Es entre todas y todos como lo podemos hacer. La Venezuela productiva no se va a generar por decreto, se va a generar por una decisión del pueblo venezolano en cambiar la visión rentista a la visión productiva. Por eso hemos visto cómo han surgido montones de experiencias productivas en todo el territorio nacional. El pueblo organizado con el apoyo del gobierno revolucionario para producir lo que necesitamos, alimentos, artículos de higiene, etcétera, para seguir avanzando. Nosotros, en nuestras manos está la solución para seguir, pero todos tenemos que trabajar. Nos llega otra pregunta del señor Eduardo Bompard. Buen día. Disculpen, ¿será que el invitado Molina nos puede explicar por qué este gobierno que lo representa solo sirve para buscar excusas y culpables externos? La megacorrupción más grande de nuestra historia la creó Chávez y todos sus derivados. Lamento su opinión. Pregúntele a los más de 8 millones de niños y niñas que estudian gratuitamente y con calidad en Venezuela. Si estuviéramos en un gobierno del que usted quisiera, esos niños no pudieran estudiar porque no tienen cómo pagar el colegio privado, estuviera privatizada la educación. Los adultos mayores no tuvieran pensiones como las tienen hoy. Y pare usted de contar, no lo voy a explicar a usted, pero el gobierno revolucionario está trabajando para garantizar la felicidad del pueblo venezolano. ¿Nos han obstruido el camino? Sí, mucho, pero los vamos a vencer. Vamos a leer un último comentario y una pregunta de Alexander Perdomo. ¿Qué pasaría si con la intervención militar a Venezuela termina como la que se hizo en Panamá, sin muertos y con un cambio de gobierno? Sin muertos terminó la intervención en Panamá. En Navidad, en Panamá, cuando la familia panameña estaba celebrando el nacimiento del niño Jesús, Estados Unidos bombardeó el Chorrillo. Hubo muchos muertos. Niños, niñas, adultos, mayores, todos. Le hace la historia, compañero. Aquí la intervención militar, si llegara a ocurrir, obviamente va a generar muertos. Ojalá nadie de su familia esté, si eso llegara a ocurrir. Y piense,
que sus hijos, sus hijas, sus hermanos, sus papás, su mamá pudieran ser víctimas gracias a lo que está promoviendo Guaidó y ese grupo de irresponsables que están pidiendo la intervención militar en Venezuela. Mucho cuidado con eso, porque es muy grave. Aquí nosotros tenemos que mantener la paz a toda costa y por eso apostamos a que el trabajo que se está haciendo en Oslo sea fructífero y que de verdad, respeten el acuerdo. Nosotros los vamos a respetar, lo que allí se acuerde. Esperamos que la derecha venezolana respete esos acuerdos y que tengan la valentía de avanzar, que no los coarte una llamada de Estados Unidos para darle una orden en contrario. Con esto vamos a cerrar la participación de nuestra audiencia a través de las redes sociales. Van a respetar los acuerdos de Oslo. Si en esos acuerdos se determina que la única forma de solventar la crisis política en Venezuela es que abandonen el poder, ¿ustedes están de acuerdo? Abandonar el poder, gratis no. Nosotros vamos a pelear hasta lo último. En el marco por la vía democrática. En el marco constitucional. Pero aquí nadie va a acordar en claudicar. El pueblo venezolano puede estar seguro de eso. Tenemos nuestros derechos, tenemos nuestra constitución y tenemos la voluntad de un pueblo. El pueblo venezolano decide. Y ahora, hoy, el pueblo venezolano está en gobierno. Y ahora estamos construyendo todas las bases para que el pueblo venezolano esté en el poder económico. Cuando el pueblo venezolano ejerza el poder económico, Venezuela entrará en un camino de paz de larga duración. Nosotros tenemos que ir por la transformación de la Venezuela rentista, la Venezuela productiva, pero con el pueblo organizado al frente, con el presidente Nicolás Maduro al frente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias Ricardo Molina, constituyente por el Estado de Aragua, la mañana de este martes en Primera Página. Nos toca hacer una nueva pausa, regreso mucho más de nuestro espacio.